En general, la ecología estudia las relaciones entre los seres vivientes. La ecología es una rama súper amplia, ¿sí? Porque imagínense que estudia las relaciones entre los seres vivos y además con su ambiente. Entonces, muchas veces una de las grandes preguntas que se hace, bueno, a uno ¿qué le gusta más? ¿Trabajar con animales? ¿Sí? O, no sé, ¿nos gustan las plantas? Si nos gustan las plantas, también las plantas están influenciadas, por ejemplo, por el clima o por la atmósfera, ¿sí? Por las condiciones climáticas, y también por algunas cuestiones que pasan en el suelo, ¿sí? Que es de donde se van a alimentar. Y a su vez hay una interacción muy fuerte entre las plantas y los animales, ¿sí? Porque la primera eslabón de la cadena trófica se alimenta de plantas, ¿sí? Y después hay muchas relaciones dentro de los animales. Entonces, si se fijan, es una situación, o sea, es un área que abarca muchos temas, ¿sí? Es muy compleja. Y en el medio de todo esto estamos nosotros, ¿sí? Cómo nosotros influimos tanto en las poblaciones animales como en las vegetales, cómo influimos el clima, seguramente habrán escuchado hablar mucho sobre cambio climático y habrán tenido clases de cambio climático, ¿sí? Vieron que en todas esas fotos yo estaba siempre rodeada de animales. Así que cuando inicié la carrera, efectivamente pensé que lo que más me interesaba era trabajar con animales. En el camino hice varias cosas, ¿sí? Como trabajé en monitoreo de insectos, por ejemplo, en un proyecto que pertenecía al gobierno de la ciudad, que lo que hacía era monitorear las poblaciones de insectos dentro de lo que es las áreas verdes y ciudades de Capital Federal, porque ustedes saben que los mosquitos son, por ejemplo, vectores de enfermedades, ¿sí? No sé allá, pero acá tenemos, por ejemplo, mucho dengue. El dengue, el chikungunya, ahora el Zika, ¿sí? Son un montón de enfermedades que son transmitidas, por ejemplo, por vectores, en este caso mosquitos. Entonces, durante un tiempo participé en ese programa que lo que hacíamos era salir a muestrear o a monitorear las poblaciones de los mosquitos en distintas reservas y parques de la ciudad. Medio a la par, o porque siempre uno a veces es medio inquieto al principio, que quiere saber qué le gusta o con qué quiere trabajar. También estuve colaborando en el monitoreo de roedores en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De distintos tipos de roedores. Acá tienen una fotito se llama la rata norbergicus, que es muy común también en grandes ciudades. Y lo que hacíamos era monitorear, por ejemplo, cuevas, ¿sí? En parques y plazas de la capital federal. ¿Sí? Todo esto asociado, si se fijan, a temas de investigación dentro de la ciudad donde vivía. Como me gustaba también mucho la vida, la naturaleza, así mirar documentales de National Geographic y cosas por el estilo, me involucré también en el trabajo de estudiar, por ejemplo, el comportamiento de los monos. Nosotros tenemos, no sé si ustedes lo tienen, pero acá tenemos una especie en el norte del país que se llama el mono aullador, cuyas poblaciones a veces están en peligro, amenazadas de extinción o en peligro por distintos temas, y en esos proyectos lo que hacíamos era estudiar eso, cómo eran dentro de sus sociedades. Entonces eso me permitió, por ejemplo, conocer lugares como la selva, ¿sí? Que no había podido ir nunca o no las conocía, si bien siempre me había gustado mucho. Aprendí a remar, ¿sí? Cosas como llamativas que nunca había hecho, sinceramente. Y bueno, a través de eso, de estudiar estos monos en sus ambientes naturales, en realidad me di cuenta que lo que más me gustaba era todo ese ambiente, ¿sí? Que sustentaba esa vida, que podían ser monos, coatíes, gatos monteses, cocodrilos, lo que sea. Y ahí empecé como a trabajar más por el lado del ambiente y de las plantas, ¿sí? Me empezó a interesar más todo ese ambiente que sostenía a toda la cantidad de animales, e hice infinidad de cosas. Trabajé, por ejemplo, en el Instituto de Tecnología Agropecuaria, ¿sí? Que trata todo sobre temas, por ejemplo, sobre cultivos, cómo mejorar cultivos, cómo, por ejemplo, evaluar
cuánta carga ganadera. En nuestro país teníamos mucha ganadería, ¿sí? Se sustenta mucho el país en actividades ganaderas, entonces una de las preguntas importantes era saber cómo estudiar esos pastizales para saber cuánto ganado, por ejemplo, poner sin que ese ambiente se degrade. ¿Sí? Ese fue un trabajo bastante largo, pues como ven acá no solamente hacía trabajo a campo como preparar parcelas experimentales, sembrar, teníamos experimentos en invernaderos, ¿sí? Hacíamos cosas como teníamos que aprender a instalar paneles solares, a manejar equipos, a procesar muestras en laboratorios, ¿sí? a caminar mucho, ¿sí? por campos, por selvas. Acá, por ejemplo, teníamos que instalar unos equipos arriba de esta torre que ven acá a su izquierda, ¿sí? En esta torre, que era una torre de vigilancia de incendios, colocábamos unos equipos ahí arriba que hacían las mediciones de todo este pinar, ¿sí? Que era una plantación de pino. Entonces subíamos a bajar datos, a ver que el equipo funcionara. Uno aprende también a usar muchas herramientas porque necesita construir cosas, a manejar equipos. Entonces, ese fue mi link como pasándome al lado del estudio de la vegetación, más que de los animales, si bien había arrancado por el lado de los animales. De forma rápida les voy a contar exactamente qué es lo que estoy haciendo ahora o hace 8 años, que ya más o menos se los comentó, que me focalizo básicamente en estudiar la ecología de las plantas, no solo a nivel de individuos, sino a nivel de ecosistema también, ¿sí? Y lo que hago es ver cómo es la estructura de esos ambientes o ecosistemas, cómo están compuestos, por qué especies están compuestos, cómo funcionan esos ambientes, ¿sí? También en relación con las variables climáticas, y cómo el ser humano modifica, ¿sí? Todo ese funcionamiento a través de las actividades que vamos realizando. Entonces, para encarar esto, lo que hacemos es trabajar a un montón de escalas distintas. Trabajamos a escalas de plantas, haciendo, por ejemplo, mediciones a nivel de hoja. Hacemos mediciones a nivel de los individuos, como por ejemplo en este caso los árboles. Hacemos mediciones en todo el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, contando la cantidad de árboles presentes, midiéndoles la altura, viendo distintos tipos de qué pasa con la vegetación baja de la selva. Y después lo que hacemos también es, para trabajar a una escala mayor, usar imágenes satelitales. ¿Sí? Usamos imágenes satelitales, ustedes todos conocen el Google Earth, seguramente, que es algo parecido, ¿sí? Los satélites dan otro tipo de información numérica, el Google Earth es más una foto por ahí, pero los satélites nos dan números con los que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, si se fijan también hay un montón de escalas diferentes en los estudios que hacemos. En particular, el laboratorio trabaja dentro del país en varias regiones, ¿sí? Les dije que trabajábamos particularmente en ecología forestal. Entonces, si se fijan, trabajamos en bosques húmedos, ¿sí? Que están al noreste del país, estos bosques chaqueños, que hay húmedos y secos también al norte del país, estos bosques que son más templados y de zonas más secas, ¿sí? Que están ubicados en Buenos Aires. Trabajamos también en los bosques andino-patagónicos al sur del país. Y hay una pequeña porción del laboratorio que también trabaja en la estepa, ¿sí? Además de que se han hecho colaboraciones, por ejemplo, con investigadores en Brasil y en China. Les voy a contar muy brevemente 2 proyectos que en general lo que hacemos es estudiar dentro de lo que son estos ecosistemas forestales, cosas que están relacionadas con la fotosíntesis o la captación del dióxido de carbono, ¿sí? Y que a través de la fotosíntesis se genera esa biomasa y los árboles crecen y las plantas crecen. Cómo es el consumo de agua de las plantas, porque las plantas para hacer fotosíntesis lo que necesitan también es tomar agua del suelo y devolverla a la atmósfera, ¿sí? Por eso está tan unido también el proceso con la atmósfera. Y también qué pasa con los nutrientes del suelo,
¿sí? Que necesita toda esa vegetación para poder hacer fotosíntesis. Y en este proyecto en particular nos interesa mucho saber cómo funciona la selva en sí misma, ¿sí? Estas son fotos de la provincia de Misiones, que es donde están las cataratas del Iguazú. Si las ven acá las cataratas, y acá a la derecha ven una foto típica de cómo sería la selva. Y lo que nos interesa ver es eso, cómo cambian estos ecosistemas o estos ambientes o estos procesos también de fotosíntesis y de consumo de agua y devolver esa agua a la atmósfera. ¿Qué pasa cuando el hombre hace usos de esos ambientes? Uno de los típicos usos que hace es, por ejemplo, extraer madera de los montes nativos. Se extrae madera, eso en general está regulado con árboles de determinados tamaños que están permitidos extraer, ¿sí? Entonces, si se fijan, se entra a la selva, se tala ese árbol, y si se dan cuenta acá, se genera toda esta cantidad de luz que de golpe queda como disponible, ¿sí? Para que otras plantas puedan hacer fotosíntesis. Entonces, estos cambios que hace el hombre en estos ecosistemas generan un montón de modificaciones. Y acá es lo mismo, pero lo que pasa es que se tala, por ejemplo, todo un monte y se reemplaza por forestaciones comerciales. En este caso, ven acá una foto de pino, ¿sí? Que es una típica especie que se usa para producir madera en la ciudad. Entonces, para que se den una idea de cómo este ambiente va cambiando, y eso también modifica todos esos procesos que ocurrían en ese lugar. Y otra gran línea en la que estamos trabajando en bosques es que también por las actividades humanas, muchas veces lo que está empezando a ocurrir es, no sé si escucharon hablar de invasiones biológicas, ¿sí? Que es cuando una especie que es de otro lugar ingresa a un ecosistema y lo empieza a dominar, ¿sí? Crece y domina todo ese sistema, desplazando por ahí a especies nativas, ¿sí? Especies que eran de ese lugar. Entonces, muchas veces nos preguntamos también, por ejemplo, cómo estas invasiones biológicas, en este caso en particular, acá les muestro una foto que seguramente que ustedes lo conocen también, es un árbol muy común y muy disperso por todo el mundo, que se llama ligustro. Es muy usado de forma ornamental, muchas veces lo plantan en las veredas, ¿sí? Y es un árbol que es originario de China, y que empezó cuando fue llegando por actividades humanas a distintos lugares o bosques, empieza a formar una invasión biológica, ¿sí? Esos bosques se empiezan a convertir todos en bosques de ligustro. Entonces, una de las grandes preguntas también es ¿qué pasa? ¿Cómo cambia el funcionamiento de ese sistema cuando hay una invasión biológica? Bueno, las formas en las que tenemos de trabajar son infinitas, ¿sí? Todo va a depender de la pregunta que uno se haga, pero como a grandes rasgos lo que hacemos es, tenemos una gran cantidad de trabajo a campo, donde ponemos, por ejemplo, hacemos pozos para instalar equipos, o sea, usamos muchos equipos y herramientas que se instalan en el campo, ¿sí? Acá, por ejemplo, están midiendo el crecimiento de árboles, acá están instalando sensores para medir humedad y temperatura del suelo. Acá Virginia tiene una muestra de raíces, ¿sí? Que acaba de sacar, y eso, tamizándolo, puede ver cuánta producción de raíces tuvo ese sistema. Bueno, acá también estamos haciendo pozos, por ejemplo. Y después, todas esas muestras que uno toma o esos datos que uno toma en el campo, hay toda una gran parte del trabajo que se hace en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio de distintas formas. Puede ser que estemos haciendo separación de muestras, poniendo en estufa, pesando, secando, o podemos hacer extracción, por ejemplo, acá una compañera, Fernanda, está haciendo extracción de clorofila, ¿sí? De hojas, y las está midiendo en un equipo, ¿sí? En un laboratorio. Y después, gran parte de ese trabajo también requiere, una vez que uno tiene todos esos datos, es mucho trabajo de escritorio, ¿sí? Y de trabajar con computadoras. Yo ya les comenté, o no sé si me olvidé, pero trabajamos con muchos números, ¿sí? Recolectamos mucha cantidad de datos. Entonces, bueno, parte de esos trabajos se hacen directamente en el campo,
otra parte se termina de procesar en el laboratorio, ¿sí? Y después trabajamos mucho con la computadora que nos permiten analizar esos resultados, ¿sí? Empezamos a hacer gráficos, usamos planillas de cálculo para hacer análisis de los datos, y empezamos a obtener los resultados que queremos, ¿sí? Y una vez que empezamos a ver esos resultados, uno los puede empezar a graficar y empezar a discutir, bueno, ¿qué significa esto que estamos viendo acá? ¿Concuerda con lo que nosotros pensábamos antes, que era nuestra pregunta original? Y si no concuerda, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pueden pasar estas cosas? Entonces, a través de ese proceso de razonamiento, de tener una pregunta, de pensar una forma de responderla, ir al campo, poner a prueba, recolectar esos datos, volver al laboratorio y tenerlos, y ver y analizarlos y discutirlos, es que uno puede ir avanzando en ese proceso de conocimiento, ¿sí? Una vez que en general se discuten los datos y se analizan y se hacen gráficos, en general lo que hacemos es presentar esos resultados preliminares, por ejemplo, en congresos, ¿sí? En congresos de distintos temas, donde toda la comunidad científica y estudiantes pueden acceder y escuchar charlas, ¿sí? De todos estos proyectos de investigación. Y el resultado final, digamos, que sería del trabajo del investigador, es poder volcar todo ese conocimiento en trabajos escritos que son publicados en revistas científicas, que están accesibles a todo el mundo, ¿sí? La idea es que todos estos resultados que uno va obteniendo sean completamente públicos y que cualquier investigador de cualquier otro lado del mundo que esté en temas similares, o que le interese empezar a abordar temas similares o comparar sus resultados con los obtenidos en cualquier otra parte, pueda acceder a esa información, porque entonces así entre todos avanzamos mucho más en el conocimiento. Bueno, y acá al final les dejo unas fotitos del laboratorio, que es el lugar donde pasamos gran parte del tiempo, y de los trabajos que se hacen en el campo. Sí, que en general no es un trabajo tan solitario, en definitiva, sino que uno necesita tener un grupo de sostén para llevar adelante todas esas tareas que requieren esfuerzo físico también, ¿sí? Así que bueno, más o menos acá les muestro algunas fotitos y quedo disponible para las preguntas que quieran. Pero sí o sí, para tener un resultado interesante, a ver si entiendo por dónde va la pregunta, uno tiene que tener muchos datos y usar la estadística. La estadística es una herramienta que nos permite analizar esos datos. Cuando hacías el estudio de los mosquitos y el estudio de los pastizales, eso significa que la ecología no solo es estudio de estas de flora y fauna, sino también ayuda a otras áreas como la medicina y la agricultura. Puede insertarse en un montón de lugares, por ejemplo. De hecho, como ecóloga, en este programa era un programa de control y prevención de enfermedades transmitidas por insectos, por ejemplo, y por eso era el gobierno el interesado en mantener las poblaciones. O sea, lo que hacíamos era hacer un monitoreo, se elevaba un informe al gobierno, y en base a esos resultados que ellos veían, sabían si tenían que fumigar o no para poder evitar que haya mucha cantidad de mosquitos y contagios de dengue en el país. O sea, para evitar que haya brotes de enfermedades. El ecólogo puede hacer infinidad de cosas, por ejemplo, aportar también a la ganadería, ¿sí? O en lo que estamos haciendo nosotros ahora con el tema de ecología forestal es intentar evaluar algunas distintas estrategias de manejo forestal, ¿sí? Para los que son productores también de forestaciones. Entonces está muy vinculado. Sí, Alejandro ahí creo que quería preguntar algo. Alejandro, Mauricio me parece. Sí, quería preguntar, estudiaste estadística, ¿verdad? ¿Qué temas vinieron en estadística que te sirvieron para tu carrera de ecologista? Qué buena pregunta. La estadística, vieron que sería algo así como una matemática aplicada,
¿sí? Algunas herramientas como prueba de hipótesis, no sé si ustedes tuvieron estadística en el colegio, pero prueba de hipótesis, fijarse si una determinada población de números tiene una determinada distribución, si ese resultado muy útil para el ecólogo la estadística. Creo que para cualquier científico, les diría, no solo para el ecólogo, para cualquier científico, porque cualquier científico lo que hace es recopilar datos y necesitar analizarlos. Sí, yo diría que en términos de adquisición de datos, manejo de datos y gráfico de datos es donde entra. Tal cual. En general los equipos uno los aprende a usar leyendo los manuales y con otras personas que van teniendo experiencia y que nos van transmitiendo estos equipos, o por ahí también haciendo cursos, ¿sí? Específicos para manejar algunos equipos, leyendo los manuales. Muchas veces uno tiene que hacer pozos, así que sabemos usar palas o aprendemos a usar palas, a hacer pozos, a construir cosas básicas, como, no sé, con agujereadoras, sabemos martillar. Por ejemplo, en alguna de esas fotos que les había mostrado ahí había unas trampas, llamamos trampas de hojas, ¿sí? Que es como un marco de caño con una media sombra y con unas patas. Todo eso lo vamos haciendo nosotros. Compramos los materiales y los fabricamos. Que cuando uno ingresa a la carrera y hace trabajo de investigación o de campo, siempre va a haber alguien que está 2, 3 años, 4 años arriba, ¿no? Más avanzado que tú y se hace una transmisión de información. Hay mucho de transmisión de conocimiento y de actividades que da de alguien que está en cuarto año, tercer año, a los de primer año. Entonces no es que uno empieza y te lanzan al campo y no, no es que uno va solo la primera vez y se interna en el medio de la selva solo y tiene que hacer todo. En general uno conoce el lugar, aprende cómo moverse en los lugares, aprende del tema, ¿sí? Y a medida que uno va avanzando en la carrera, después uno es el que necesita esos otros chicos que están interesados en ayudar y así se va transmitiendo el conocimiento. Y en general uno nunca trabaja solo, ¿sí? Eso es regla general, nunca trabajar solo, ¿sí? Así que por cualquier cosa que pueda pasar, en este caso fueron picaduras, no nos pasó nada, pero nosotros acá tenemos que en vez de tener árboles, hay pastos. La vegetación principal de de esa región es pasto y en esos pastos, esa comunidad de pastos se les llama pastizal. Se ponen a las vacas a pastar, ¿sí? En general son... Bueno, Piedad, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por contarnos tu investigación, tu trabajo, tu pasión y por transmitir esto a los chicos, ¿no? Gracias, chicos, por unirse, por prender sus cámaras, por la atención y por las preguntas. Gracias por estar ahí. Sí, y nos vemos la próxima semana.